prepara diversos temas de interés para las personas que viven con VIH, sus familiares, cuidadores, personal de salud y público en general. Si ya has participado con nosotros en algún taller anterior o esta es tu primera vez, te recuerdo que al término de la presentación va a aparecer un link en donde podrás acceder para realizar una breve evaluación de esta charla y si requieres una constancia de participación, te pediremos puedas responder a una evaluación de 5 preguntas para que esa constancia te pueda ser enviada vía correo electrónico. En esta tarde, si tú tienes alguna pregunta o algún comentario, alguna duda, podrás realizarlo a través del chat, en donde mi compañera, la psicóloga Lidia Perrusquía, estará manejando y en donde podemos, si nos da tiempo, responder estas preguntas durante el transcurso de la charla o bien podremos enviarte la información que sea más conveniente para resolver tus dudas directamente a tu correo electrónico. Así que por favor te pido, pues si tienes alguna duda, no te vayas a quedar con ella y por favor puedas escribirla directamente en el chat. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema. Como saben, parte de los talleres que damos, algunos temas están enfocados precisamente en temas que tienen que ver con la sexualidad de las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Pues porque es un elemento fundamental de las personas que está presente en todo momento a lo largo de nuestra vida y porque el hecho de vivir con un diagnóstico de VIH no lo minimiza ni lo elimina. Al contrario, la sexualidad va a estar siempre presente y pues bueno, a petición de varias personas vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la sexualidad y que es el tema del placer sexual. El placer sexual, que en general, pues el placer no es algo de lo que comúnmente se hable, ¿no? Sobre todo a nivel social, ¿no? En los sistemas de salud, en el hogar, en la escuela, es siempre o minimizado o de plano invisibilizado, ¿no? Y en cuestiones que tienen que ver con prácticas sexuales, pues muchas veces, a veces es hasta estigmatizado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pues, de poder tener esta variedad de temas que puedan contribuir al reconocimiento de tu sexualidad, pero también a una vivencia placentera y armoniosa de la misma. Entonces, vamos a entrar ya al tema. Nuestro objetivo en esta plática va a estar enfocado a poder reconocer qué es el placer sexual y cómo este se puede ver impactado o no por un diagnóstico de VIH. Y pues nos vamos a enfocar principalmente en la sexualidad de las mujeres que viven con VIH. Y bueno, ¿por qué hablar de placer sexual? ¿Por qué incluirlo en este tipo de charlas y por qué deberíamos de incluirlo también en otros elementos importantes de la sociedad, como lo son las políticas públicas, las políticas en salud, ¿no? En la educación, pues porque es un elemento necesario para poder hablar de la salud sexual de las personas. Durante mucho tiempo, tanto las investigaciones como la atención en los sistemas de salud ha permeado un enfoque en donde se deben de atender temas de salud pública, ¿no? Que muchos de ellos son prioritarios. Un tema en donde en ocasiones, pues lo que busca es hacerse la prevención, ¿no? En temas que ya son muy reconocidos, como lo son los embarazos no deseados, ¿no? La violencia, la transmisión de infecciones de transmisión sexual, como lo es el VIH, ¿no? Por solo mencionar algunas.
pero el enfoque, aunque a veces sea de prevención, siempre ha sido como de todo aquello de lo que no se debería hacer. Y muy pocas veces, o yo me atrevería a decir que nunca, se habla de elementos tan importantes como lo son el placer. El placer siempre viene a ser un elemento no visto por los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, es ilógico porque instituciones tan importantes como lo son la OMS, pues nos dicen que para que pueda haber salud sexual, no solo debe de involucrarse la ausencia de alguna enfermedad, la disfunción o alguna dolencia, ¿no? Nos dice que para que pueda haber salud sexual, también se requiere una aproximación positiva y respetuosa a la sexualidad, a las relaciones sexuales y así como la posibilidad de experimentar placer, ¿no? Entonces, sí, si bien aquí en este concepto nos habla del placer sexual, pues entonces, ¿por qué no incluirlo en la manera en cómo las instituciones de salud nos acercamos a la atención de las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, es necesario también incluirlo, es necesario entender que el placer forma parte de la vida sexual de las personas, tengan o no un diagnóstico de VIH, y que será necesario crear los contextos sociales, culturales, económicos, etcétera, necesarios para que las personas podamos vivirnos en situaciones o en vivencias placenteras, ¿no? Qué difícil, qué contrario sería si, por ejemplo, una persona viviera desde el placer, ¿no? La importancia de la adherencia a un tratamiento, al tratamiento antirretroviral. ¿Qué diferencia sería si las personas viviéramos desde el placer? Las acciones que podemos implementar para reducir nuestras prácticas de riesgo y con ello evitar adquirir o transmitir alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Cambiaría mucho el contexto de cómo se vive esta situación de la prevención y pues seguramente aportaría mucho en la reducción de temas que hoy por hoy siguen presentes, como lo son el estigma y la discriminación, ¿no? Entonces, sí es importante que este tema del placer sexual empiece a tomar un punto importante en la atención de las personas que viven con VIH en general, ¿no? Y pues bueno, para poder saber qué es el placer sexual, pues existen muchas definiciones que intentan dar explicación a qué hace referencia este término. Muchas de ellas y de varios autores han tratado de enfocarla principalmente a elementos que tienen que ver con nuestra actividad o nuestra respuesta biofisiológica, ¿no? Es decir, la manera en la que nuestros cuerpos reaccionan ante estímulos que puedan producir una respuesta sexual. Sin embargo, no solo somos cuerpo, no solo somos cuestiones hormonales, orgánicas, funcionando todo el tiempo. Somos personas, somos seres integrales en donde aspectos tanto emocionales como sociales van a formar parte importante en cómo se vivencia el placer y que son necesarios mirarlos para poder dar una atención más integral y para poder también explicar y entender cómo es que el placer puede variar de persona en persona, ¿no? Entonces, para eso, pues me di a la tarea de buscar un concepto que tratara de integrar justo la mayor parte de estos elementos, ¿no? Y para eso, pues me gustó mucho este concepto que es propuesto por la doctora Fabiola Trejo, en la cual ella realizó un estudio aquí en la Ciudad de México, en donde invitó a participar a hombres y mujeres, y que a través de redes semánticas intentó como
llegar a la elaboración de un concepto que integrara pues todos los diferentes elementos que integran al placer, ¿no? Como les decía, no únicamente la cuestión biofisiológica o de respuesta sexual, sino también aquellos elementos que tienen que ver con el tipo de prácticas que las personas tienen para poder tener placer, con la cuestión emocional que se requiere para que las personas puedan fluir en el placer, y también como la parte relacional o cómo se están vinculando las personas para poder vivir el placer. Entonces ella llega a este concepto. Ella nos dice que el placer sexual es la percepción de disfrute, de diversión, goce o satisfacción a partir de la activación de respuestas fisiológicas como el deseo, la excitación y el orgasmo, provocados por la estimulación directa del cuerpo, específicamente de los genitales, predominantemente por medio de caricias, besos, masturbación o coito, y compartidos en la mayoría de las ocasiones dentro del contexto de una relación de confianza, seguridad, amor e intimidad, preferentemente con una pareja afectiva. Como vemos, este concepto integra varios elementos. Al ser una percepción, pues es algo muy subjetivo que puede variar de persona en persona, de contexto en contexto, ¿no? Donde la edad, el género, pueden ser elementos que pueden influir en que haya estas variaciones, ¿no? Lo que para algunas personas podrá ser disfrute, diversión o goce, no necesariamente tendrá el mismo significado, pero sí hay una relación en cuanto a decir que es una sensación que promueve el bienestar, ¿no? Que promueve como estos elementos, el disfrutar, el gozar, ¿no? Nos dice que es a partir de la activación de respuestas fisiológicas, ¿no? Como lo son el deseo, la excitación y el orgasmo. Y bueno, estas respuestas fisiológicas hablan de esa capacidad que tenemos las personas de poder experimentar la respuesta sexual humana, ¿no? El deseo, la excitación y el orgasmo son fases de esta respuesta. Hay varios modelos que intentan como explicar desde cuestiones muy biológicas, como uno de los modelos más conocidos, Master y Johnson, un modelo muy lineal, pero también ya ha habido nuevos estudios que también hablan de la respuesta sexual como en modelos un poco más sociales. Sin embargo, bueno, pues aquí sí hace más referencia a estos elementos fisiológicos que hay en el cuerpo, ¿no? Cuando se recibe ese estímulo, ¿no? Deseo entendido como por esas ganas, ese deseo de querer vivir o experimentar esa vivencia, ¿no? La excitación, esa fase donde después de recibir un estímulo, el cual es percibido a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos, pues empieza a generar toda una serie de cambios fisiológicos que van a desembocar reacciones en nuestro cuerpo, como lo puede ser una erección, como lo puede ser la lubricación, como puede ser también una erección en el clítoris, un cambio en la respiración, ¿no? Que todo esto surge al momento de estar en interacción en una plática sexual, y evidentemente si el estímulo es el adecuado, pues nos va a llevar a una fase de orgasmo. En esta fase es como la liberación de... se me fue la palabra, ahorita lo recuerdo. Bueno, en esta fase que se puede entender también como la expresión máxima de placer, pero que al final de cuentas, si lo vemos de manera biológica, pues únicamente es como liberar toda esa tensión que surgió de las fases previas, como lo fue la excitación y el deseo, en nuestro cuerpo a través de todos esos cambios fisiológicos, ¿no? Entonces, como veremos, pues el cuerpo tiene un papel fundamental en la vivencia del placer. Sin cuerpo no hay placer, sin cuerpo no hay sexualidad. Entonces, por eso es muy importante también entender cómo esta parte biológica de cómo las personas vivimos el placer. Ahora nos dice que estos estímulos que pueden provocar esta serie de fases, pues tienen que ver
con la estimulación directa al cuerpo y específicamente en los genitales. En los genitales, porque biológicamente pues sabemos que puede haber muchas terminaciones nerviosas que hacen que sean zonas más sensibles y que pueda percibirse el placer, pero también emocionalmente y socialmente, pues hablar de genitales implica significados, ¿no? Implica un contexto, implica cuestiones de erotismo. Entonces, pues no solo es lo que el cuerpo representa, sino también todos estos significados que le damos, ¿no? Y bueno, entre las prácticas que aquí menciona, pues reconocemos como las caricias, los besos, la masturbación y el coito como elementos que tienen que ver y que son importantes para la vivencia de este placer. Y bueno, pues es inevitable no recordar que cuando hablamos de prácticas que impliquen alguna penetración, pues siempre va a ser mucho énfasis, va a ser importante hacer mucho énfasis en aquellas prácticas, ¿no? Que al haber una penetración, que al haber un intercambio de fluidos, pues puede implicar que haya el riesgo de adquirir o transmitir alguna infección de transmisión sexual. Entonces, por eso también siempre será importante reconocer qué tipo de prácticas tenemos para saber cómo poder disminuir el riesgo de poder adquirir o transmitir alguna ITS, pero sobre todo que la reducción de riesgos no está peleada con la vivencia ni con la percepción del placer, ¿ok? No tendría por qué haber falta de placer en la reducción de riesgos, ¿no? Y aquí será importante como poder reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido acerca de cómo pues tenemos nuestras relaciones sexuales, ¿no? Todavía esos mitos que puede haber en torno al uso de métodos de barrera, a la exploración de nuevas prácticas que no impliquen necesariamente un contacto, una penetración o un intercambio de fluidos y que de igual manera puedan ser placenteras y que de igual manera puedan, pues, representar una respuesta sexual, ¿ok? Y bueno, como lo decíamos, la parte emocional será súper importante porque el poder crear estos contextos donde haya, donde nos podamos vincular, ¿no? Desde la confianza, desde la seguridad, el amor y la intimidad, ¿no? Que el amor no necesariamente lo debemos entender como romanticismo, ¿no? Sino como esta interacción entre personas que buscan placer, pero que va a tener estos elementos que va a garantizar una seguridad, sí a nivel físico, pero también a nivel emocional, ¿no? Independientemente del tipo de vínculo relacional en el que queramos participar, ¿no? La monogamia, el poliamor, parejas abiertas, etcétera. Solo por mencionarte algunas. Entonces, como verás, pues el placer sexual es mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Muchas veces hay artículos que a veces pueden estar muy al alcance de las personas, donde te dicen, pues la receta casi, ¿no? La receta mágica para que incrementes tus orgasmos, para que tengas más placer, para que, no sé, vuelvas loco a tu pareja. La realidad es que no funciona de esa manera. Es importante entender que el placer sexual va más allá de solo poder recibir o tener un orgasmo, va más allá de una penetración, ¿no? Implica más cosas. ¿Cómo llegó Fabiola Trejo a este concepto? Pues bueno, como les decía, ella realizó un estudio aquí en la Ciudad de México donde invitó a participar a hombres y mujeres. La mayoría de ellos no se encontraban en una relación de pareja al momento de responder esta encuesta. De entre las características que tuvo su corte, pues eran personas que tenían un alto grado de nivel académico, ¿no? Y bueno, como es como de los datos más relevantes. Para ello, ella les pidió poder conceptualizar en una palabra la palabra estímulo que ella les proporcionó. Y en base a eso, poder organizar en orden de importancia la palabra que mejor definiera
a esa palabra estímulo, ¿no? Y se encontraron cosas importantes. Encontraron que conceptos como lo son la pareja, el amor y el orgasmo fueron los conceptos que definían principalmente al placer sexual, tanto para mujeres como para hombres. Había esas coincidencias. Hubo una ligera diferencia en cuanto al orden de importancia, porque pareciera que para los hombres tenía mayor importancia como la cuestión de pareja, y en cambio para las mujeres una ligera importancia mayor, cuestiones que tienen que ver con el amor. De las cosas en las que hubo coincidencias en este estudio es en referente a las prácticas, ¿no? Para ambos, tanto para hombres como para mujeres, los besos, las caricias, el sexo, pues eran como elementos importantes para poder vivenciar el placer sexual. Y en cuanto a los conceptos que pudieran verse diferentes en hombres o en mujeres, pues encontraron que para las mujeres valores como lo son la intimidad, el cuidado y la confianza son indispensables para poderse vivir en prácticas placenteras con su sexualidad. Mientras que para el hombre, pues cuestiones como la penetración, el coito y la masturbación, pues tenían mayor relevancia. Y pues bueno, esto puede deberse a diversos elementos, ¿no? Sabemos que históricamente por las cuestiones de género para los hombres pues siempre ha sido más permitido tanto el placer como hablarlo, como solicitarlo, ¿no? Y a la mujer en cuestión de la educación de género pues siempre se le ha vinculado como esta cuestión de la pareja, el amor, la virginidad, ¿no? Conceptos como la virginidad, por ejemplo, que no necesariamente un hombre lidia con eso. Entonces, aquí habría que analizar qué tanto estas cuestiones de género influyen en estos conceptos para cómo las personas, tanto hombres como mujeres, pues diferencian el placer sexual, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, vemos que para ambos hay elementos que coinciden y que, bueno, son igual de importantes. En otro estudio que se realizó en Canadá en mujeres, este estudio sí fue específico para mujeres que viven con VIH, en donde justamente se analizaba conceptos como lo son la satisfacción y el placer sexual en 5 tipos diferentes de relaciones. Para no extenderme mucho, obtuve como los resultados que más me llamaron la atención. En general, el 69% de esta corte de mujeres que participaron en este estudio manifestó que sentirse satisfechas con su vida sexual, hubiera o no prácticas sexuales. Es decir, la falta de una práctica sexual no es un motivo para que una mujer no se sienta satisfecha. El no tener una pareja sexual no es un motivo de insatisfacción, ¿no? Inclusive aquellas que mencionaban que en el último mes habían tenido alguna experiencia sexual, pues el 41% manifestó sentir placer sexual. Estas mujeres todas ya sabían acerca de su diagnóstico de VIH. Aproximadamente la mitad de esa corte que participó en este estudio mencionó pertenecer a relaciones con mayor grado de sentimientos como lo es la felicidad, y de permanecer a relaciones consideradas a largo plazo. Este tipo de vínculo se caracterizaba por manifestar niveles más altos de amor, de intimidad física y emocional, de un poder compartido, un poder de la relación compartido y un estado serológico. Es decir, estas mujeres que ya habían compartido su diagnóstico a sus parejas podían o no haber tenido el diagnóstico de VIH, pero ellas sí tenían VIH, ¿no? Inclusive ellas pues decían con estos elementos pues estar completamente satisfechas, es decir, el vivir con VIH, el tener que compartirlo con sus parejas, no era un elemento que disminuyera
su vivencia del placer dentro de este tipo de vínculos. Y coinciden elementos como lo son el amor y la intimidad, como lo mencionábamos en el estudio anterior que se realizó en México, ¿no? Elementos como el amor y la intimidad, pues son necesarios en la vivencia del placer sexual en las mujeres. Y bueno, también nos mencionaba que el 64% de esa corte de mujeres que participó en este estudio y que de igual manera que mencionaba pertenecer a vínculos a largo plazo y donde hubiera mayores sentimientos de felicidad, pues mencionan que vivir siempre el placer sexual en cualquier forma de experiencia. Ahí hacía más referencia a fuera coital o no exploraba tanto el tipo de prácticas, ¿no? Algo importante de este estudio es que mencionó que sí hay una relación directa en la vivencia del placer tanto con el estatus social como con el estado de salud mental de las mujeres que viven con VIH en cuanto a su satisfacción y el placer sexual. ¿Por qué? Porque mencionaba que elementos como lo son los ingresos económicos, ¿no? Los bajos ingresos económicos, niveles educativos más bajos, mujeres que se dedicaban al sexo comercial, que consumieran algún tipo de droga, que tuvieran o que hubieran manifestado estrés postraumático a raíz del diagnóstico de VIH por la manera en cómo se dieron cuenta del resultado o el hecho de tener que compartir el diagnóstico. Aquellas que tuvieron algún problema de salud mental, como lo es la depresión, aquellas mujeres que manifestaron vivir estigma internalizado acerca del VIH, ¿no? O también el que era percibido en sus núcleos familiares o por la sociedad. Y en cuestiones de violencia, las mujeres que presentaban alguno o más de estos elementos, sí fueron mujeres que presentaron menores índices de placer sexual. Entonces, como podrán ver, tiene que ver más con aspectos sociales que las ponen en situación de vulnerabilidad, y no tanto con el hecho de vivir con un diagnóstico de VIH. Entonces, esto es súper importante entenderlo, porque como les mencionaba al principio, el vivir con VIH no es sinónimo de que tu placer terminó, ni es sinónimo de que tu sexualidad no volverá a ser placentera. Sin embargo, estos factores, ¿no? Económicos, educacionales, de consumo de sustancias, de tener alguna situación de salud mental como lo es la depresión y la violencia, sí son factores que te vulneran, pero que además sí pueden tener una influencia negativa directa en tu vivencia, en tu percepción de tu placer sexual, ¿no? Y como lo vemos, pues lamentablemente estas cuestiones sociales pues es el día a día de muchas mujeres en nuestro país. Como bien sabemos, pues la brecha salarial aún sigue siendo muy elevada, ¿no? En mujeres y en hombres en nuestro país, ¿no? El acceso a la educación, pues todavía no está garantizado, particularmente en cuestiones de VIH, sí se ve un menor nivel educativo entre las mujeres que viven con VIH, ¿no? La depresión, el estigma y pues ni qué decir de la violencia. Hoy por hoy sabemos que es un problema de salud pública que le está costando día a día la vida a muchas mujeres. Entonces, creo que esto es importante que lo tengas en cuenta, porque sí son elementos que si tú los tienes, que si tú los estás viviendo, pues sí van a tener una influencia negativa en cómo vivencias tu placer sexual. Y bueno, dado que para ambos estudios menciona al amor como un elemento necesario o importante para la vivencia del placer, pues sí me gustaría invitarte a que te cuestionaras, ¿no? ¿A qué tipo de amor estás viviendo? Si es un amor en el cual tú sientes que eres la mitad de alguien y que necesitas que alguien te venga a complementar, si es un amor en el cual tú justificas
acciones violentas porque piensas que quizá los celos, por ejemplo, podrían ser una demostración de amor o de interés, o si es un amor en el que tú consideras que a lo mejor necesitas hacer todo con esa pareja, compartirlo todo, que las necesidades de tu pareja van a ser siempre primero y más importantes que las tuyas, en las que en todo momento quieras saber de esa pareja, qué está haciendo, dónde está, con quién está, ¿no? En donde creas que a lo mejor hay cosas que no te gustan, pero como estás tan enamorado, tan enamorada y piensas que el amor todo lo puede, que todo lo puede cambiar, que todo lo puede solucionar, que es incondicional, ¿no? Que todo perdona, pues déjame decirte que entonces perteneces o tienes la vivencia de un modelo de amor romántico. Y en este modelo de amor romántico, pues no hay espacio para el placer. Al contrario, podríamos decir que este modelo de amor romántico podría ser como pues la antesala para vivirte en una relación de pareja de placer, porque es un amor en el cual pues no hay espacio para el desarrollo, el crecimiento personal, no hay espacio para la autonomía, para la libertad. Entonces, no es ese tipo de amor al que se refieren los estudios que te menciono, ¿no? Más bien ese tipo de amor, pues como te mencionaba anteriormente, pues puede ser como un poco la antesala a poder caer en un vínculo de violencia y que hay que estar muy, muy alertas. Sin embargo, ¿a qué modelo de amor sí hace referencia eh, este tipo de estudios o en qué modelo de amor sí podríamos vivir vivencias de placer sexual? Pues en aquellos en que estén basados en la igualdad, ¿no? Más allá del género, porque no tiene que ver este tipo de amor con cuestiones de género, sino más bien tiene que ver con la manera en que te estás vinculando en pareja, ¿no? El saberte que eres una persona completa, que no requieres que nadie te complemente, que nadie venga a ser tu otra mitad, que eres completa o completo así como estás, ¿no? En el que puedes estar en un vínculo de pareja basado en la libertad, donde puedan haber elementos como la confianza, la honestidad. Este modelo no implica que no haya problemas, pero sí implica que haya más elementos para poder resolverlos desde aspectos como son la confianza, ¿no? La seguridad, que también ya se hablaba anteriormente, donde puedas tener tu independencia, donde sepas que hay espacios propios, pero también algunos que sí podrán ser compartidos en pareja, donde no idealizas, donde puedes reconocer a la persona tal y como es, donde se da y se recibe en igualdad de condiciones, ¿no? Y que justamente era uno de los elementos que mencionaba en el estudio anterior, en cuestiones como la distribución del poder. Aquí no tiene por qué haber un alguien más o alguien menos, ¿no? Es una situación, un contexto de igualdad donde ambas partes sabrán poner límites, pero sobre todo donde se promueve el desarrollo y el crecimiento personal. En este modelo de amor en el que sí hay igualdad de condiciones, este modelo sí te puede ayudar o guiar o sí se puede promover el placer sexual. Y me pareció muy importante retomarlo porque dado que mencionan al amor como un elemento importante en la vivencia del placer, pues hay que recordar que nuestro país tiene serios problemas en cuanto a cuestiones de violencia, ¿no? En cuanto a la violencia en el noviazgo, la violencia de pareja, en cualquiera de sus modalidades, física, emocional, económica, vicaria, ¿no? Y que muchas veces el desconocimiento de esto pues nos puede hacer caer en vínculos de pareja que puedan ser pues peligrosos y que no nos lleven a esta vivencia de nuestra sexualidad, ¿ok? Y bueno,
En una encuesta realizada en el 2021, igual elaborada por la doctora Fabiola Trejo, ella es psicóloga social, egresada de la UNAM, pero también es sexóloga y es especialista en placer sexual. Es por ello que me gusta mucho retomar sus trabajos y porque además son trabajos realizados con mujeres y en población mexicana. Ella hizo recientemente, bueno, en el 2021, una encuesta en la cual intentaba conocer cómo es que las mujeres viven el placer sexual, ¿no? Y pues de los datos que me parecieron más relevantes es que la manera en que las mujeres tienen orgasmos más a menudo, pues es a través de la estimulación directa de sus genitales con su mano. Ajá. Seguidos de una relación coital, o sea, que implique una penetración. Y tercero, a través de una pareja, cuando ésta estimula sus genitales y que no necesariamente se requiere una penetración. ¿Esto qué significa? Que la estimulación directa de los genitales, particularmente en el clítoris, pues va a ser la mejor manera en la que una mujer o persona con vulva pueda llegar al orgasmo. Y eso es bien importante saberlo, porque como te mencionaba anteriormente, el cuerpo es parte necesario y fundamental para la vivencia del placer. Y si tú no te apropias de tu cuerpo y de las partes de tu cuerpo que te generan placer, pues no te estás haciendo cargo ni te estás apropiando de tu sexualidad. Entonces es necesario que reconozcamos la importancia que tiene la autoexploración, la masturbación, la estimulación directa o indirecta del clítoris en las mujeres para la vivencia y la percepción del placer. ¿Ok? En cuanto a las prácticas con las que las mujeres manifestaron haber experimentado más orgasmos en los últimos 3 meses, pues el 81% hablaba que justamente era a través de la estimulación de sus propios genitales con la mano, lo que es la masturbación, ¿no? El 71% a través de la estimulación manual del clítoris por mí misma, es decir, sin la necesidad de la penetración. Y el 62.5% mencionó haberlo hecho a través de la estimulación del clítoris, pero a través de la pareja, y donde no necesariamente hubiese una penetración. Y en aquellas mujeres que mencionaban haberse vivido o haber experimentado el orgasmo en pareja, pues quienes tuvieron este orgasmo con mayor frecuencia fueron aquellas mujeres que se masturbaban a sí mismas en un 94% y solamente en un 54% en aquellas mujeres que dijeron haberlo hecho o haberlo obtenido a través de la penetración con su pareja. Entonces, de otros elementos importantes que habla en esta encuesta, pues por ejemplo, también nos mencionaba del incremento que está habiendo en el uso de juguetes sexuales en las mujeres, particularmente los vibradores. Inclusive medían el tiempo en el que una mujer alcanzaba el orgasmo a través de la estimulación con un vibrador o a través de la estimulación con su mano, y bueno, pues notando que se puede llegar inclusive más rápido al orgasmo a través de la estimulación con un juguete sexual, ¿no? Entre las prácticas que complementaban esta estimulación del clítoris o de la masturbación, pues estaba la vivencia de fantasías sexuales. Las mujeres, mientras estaban siendo estimuladas, era más fácil complementar y llegar al orgasmo. Al mismo tiempo de la estimulación, también tener fantasías sexuales, que no necesariamente estuvieran relacionadas a experiencias que ya hubieran hecho o que tuvieran que ver esas fantasías donde el protagonista fuera su pareja. Es decir, la libertad de pensar, de
excitarte con cualquier cosa que sea que te guste y que no necesariamente tiene que estar vinculada a tu pareja, ¿no? Entre los horarios que más prefieren las mujeres para la masturbación, pues es una práctica que predominantemente la hacían por la noche y que, bueno, en espacios como lo son predominantemente en la cama y, bueno, pues también otros elementos que también son muy importantes. Una de las preguntas era, ¿alguna vez has fingido un orgasmo? Y el 81.1% mencionó haber fingido un orgasmo con su pareja. Entonces, esto es importante retomarlo porque no por vivirte en pareja estás obligada a experimentar el placer sexual en pareja. Es algo que si tú decides lo puedes compartir, pero que indudablemente tu cuerpo es una fuente de placer y la principal manera en la que vas a obtener este placer a nivel de respuesta sexual, pues ya lo mencionan estos datos, va a ser a través de la estimulación directa del clítoris a través de la masturbación, ¿no? Que podrá ser con tu mano o podrá ser con algún juguete sexual. Y pareciera que es tan sencillo como decir, ay, pues es que solo es masturbarte, pero todo lo que implica el hecho de poder llegar a este punto. Implica la libertad de poderlo hacer, el reconocimiento de tu cuerpo, el reconocimiento de tu autonomía, de el empoderamiento de saber que tú misma te puedes gestionar tu propio placer, pero que también, si así lo deseas, lo puedes compartir en pareja. Entonces, por mucho tiempo ha permeado esta sexualidad donde el cuerpo de la mujer está al servicio del placer del hombre. Vemos que esto está cambiando, pero aún no lo suficiente. Aún es importante que las mujeres de las generaciones que están viniendo, pero también de las generaciones anteriores, sepan que su cuerpo es una fuente de placer y que si bien con las etapas del desarrollo cambia, no necesariamente termina ni por la edad ni por un diagnóstico de VIH. Entonces, reconectarte a tu cuerpo, reconectarte a tu placer, vivir tu sexualidad de la manera en la que tú quieras, pues hoy por hoy va a ser una de las principales maneras de revelarte al mundo y de empoderarte. Recordarte que el placer sexual es un derecho que tienes por el solo hecho de ser persona, por ser mujer, por ser hombre, por ser no binaria, por la manera que te identifiques, no importa. El placer es tuyo, el placer te pertenece, el placer es parte de tus derechos sexuales y al ser parte de tus derechos sexuales está implícito en tus derechos humanos y si está implícito en tus derechos humanos, está reconocido por las leyes de este país. Entonces, no basta con decirle a tu paciente, por ejemplo, son tus derechos. Hay que crear todas esas condiciones para que las personas puedan hacer valer esos derechos. Y creo que ahí como personal de la salud tenemos un papel fundamental en poder, como bien te mencionaba al principio, el poder reconocer la vivencia del placer en las cuestiones de VIH de nuestras usuarias, de nuestros usuarios, de poder empoderarlos, de poder guiarlos y también integrar el placer a la manera o a nuestros modelos de atención. Cambiaría mucho el enfoque si yo en lugar de atenderme por deber, me atendiera por el placer de estar bien, ¿no? Entonces es bien importante esto. Reconoce tu placer y la importancia de hacerlo valer. Ahora, ya casi para terminar, al principio te decía, no existen recetas mágicas para poder decir, si haces el punto A, el punto B y el punto C, ya vas a tener más placer, ¿no? O si le picas acá, le muerdes allá y le metes acá,
vas a tener más placer. No, no funciona así. Recuerda que la vivencia del placer pues es también una cuestión muy subjetiva, muy personal y que existen muchos, muchos elementos psicológicos, sociales, culturales que van a influir, ¿no? Lamentablemente pues el placer sexual sigue siendo muchas veces un privilegio de pocos. Pero ¿qué sí puede apoyarte en poco a poco ir recuperando tu placer sexual? Pues lo primero y uno de los elementos más importantes que ya lo han dicho algunas feministas, retomar o recuperar tu autonomía sexual. Que el día de hoy puedas cuestionarte si realmente tienes la vida sexual que quieres, si estás satisfecha, si eres capaz de tomar decisiones referente a tu vida sexual, referente a la manera en cómo elijas vincularte sola o en pareja, ¿no? Que respondas desde una manera honesta si realmente estás viviendo la sexualidad que tú quieres, si realmente es plena esa sexualidad. Si la respuesta es no, pues entonces, pues toca trabajar en ello, pero también es importante que reconocer que no eres tú el problema, que como te decía, hay muchos elementos tanto sociales como emocionales que van a influir en cómo las personas viven esta sexualidad. Y si tú hoy te das cuenta que a lo mejor esta sexualidad no está siendo como tú quisieras, pues es un muy buen momento para acercarte a especialistas, para buscar información, para tomar a lo mejor la decisión que no te has atrevido a tomar, porque si bien será muy difícil cambiar todo el contexto o esperar a que exista el contexto ideal, sí va a haber pequeñas acciones que en tu día a día y a manera de empoderamiento puedas ir tomando para mejorar, ¿no? El hecho de que hoy quizá no sea placentera no quiere decir que siempre va a ser así. Es importante la validación de las emociones. Últimamente hay como un estereotipo en torno a la sexualidad, ¿no? Que siempre debe de ser multiorgásmica, intensa, placentera en todo momento. Y pues eso lo único que hace es representar estereotipos. La realidad es que la sexualidad implica todo, implica también aquellas cosas que a lo mejor no son agradables, aquellas emociones que a lo mejor te fueron introyectadas desde que eras muy pequeña, desde que eras muy pequeño, ¿no? Donde a lo mejor tu vivencia en torno a la sexualidad está muy lejana al placer y más cercana a la culpa, al miedo, a la creencia de que es algo malo. Si eso es así, si tú te das cuenta que esas emociones forman parte de tu sexualidad, pues dales la bienvenida, no luches contra ella, reconoce que muchas de esas emociones no eran tuyas, sino te las introyectaron y que implicará una labor constante el poderlas resignificar. Pero mientras lo haces, pues no las rechaces, forman parte de, ¿no? Tanto las que sean agradables como las que no sean agradables. Entonces, no hay emociones malas ni buenas, simplemente tienen una función y seguramente algunas de esas emociones que en su momento tú has vivido desde una postura desagradable también te han servido para prevenir o para protegerte de algunas circunstancias o situaciones, ¿no? Pero la realidad es que también puedes hacer cambios, puedes cuestionarte y elegir con qué emociones también ya no quieres como hacer más énfasis y por cuáles sí las puedes cambiar, o también en cuanto a tus creencias, la educación que te dieron, ¿no? Quizá en algún momento la educación que recibiste en la infancia en torno a la sexualidad, que recibiste en la adolescencia, pues fue funcional en ese momento. Hoy por hoy el contexto cambia, hoy por hoy hay más información al alcance de las mujeres y pues es tu derecho. Entonces es importante que pues te animes como a abrir tu mente y a explorar nuevas cosas, ¿no? Recuerda que esta vivencia del placer no necesariamente tiene que ser en pareja.
Y lo más importante, cómo poder hablar de placer o querer placer sexual o querer relaciones sexuales placenteras o vínculos de pareja placenteros si no le damos espacio al placer. Es increíble que a veces como personas podamos adaptarnos más a vivir en el estrés, ¿no? En el enojo, en el sufrimiento, que darle espacio a esas otras emociones que implican placer. Hay placeres que van a tener un contenido erótico, ¿no? Y hay otros muchos placeres que no van a tener contenido erótico, pero que sí son igual de importantes. Entonces puedes empezar por ahí. Puedes empezar por regalarte al día 5 minutos. ¿Hace cuánto dejaste de hacer aquella cosa que tanto te gustaba? Como, no sé, por ejemplo, irte a bailar, irte a platicar con tus amigas, tomarte un café, quedarte solo en casa, solo o sola en casa, 5 minutitos y estar en silencio. No sé, cada persona sabrá qué es lo que le genera placer. Pero en la medida en la que tú vuelvas a hacer esa conexión con el placer, pues poco a poco va a irse derivando en otros tipos de placeres en los que podrás ir agregando elementos como lo son el erotismo. Y que recuerda que los puedes vivenciar en pareja, en parejas, solo o sola. La masturbación. Hoy por hoy es la mejor manera en que las personas podamos tener esa conexión con nuestro cuerpo, en la que podamos reconocer cada parte que nos hace sentir bien, que nos gusta, cómo nos gusta que sea estimulada. Es una práctica saludable que no implica algún riesgo de transmisión de ITS. Es una práctica que puedes hacer desde la intimidad de tu espacio, que puedes compartir, que puedes hacer sola, y que no te va a poner en riesgo, al contrario, es una práctica que te va a hacer regresar a ti, a tu cuerpo, a sus sensaciones, y que de alguna manera, en la medida en la que tú reconozcas tu placer, cómo te gusta, dónde te gusta, con qué intensidad te gusta, en esa manera tú vas a poder también, cuando decidas hacerlo en pareja, compartirle a tu pareja, ¿no? Recuerda que no es responsabilidad de tu pareja o tus parejas tu placer. Sí, es un espacio de que se comparte, es un elemento de la sexualidad que se comparte, pero no le podemos decir a alguien que nos dé placer si nosotras mismas, nosotros mismos o mismes no sabemos qué es lo que nos gusta. Entonces es muy importante que podamos darnos ese tiempo, ese espacio para poder disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Priorizar tu estado de salud. Sobre todo si vives con VIH, recordarte la adherencia al tratamiento. Hoy por hoy es el mejor elemento que hay para que tú puedas gozar de una buena calidad de vida, para que se pueda evitar la transmisión del VIH, ¿no? Y en aquellas parejas que son serodiscordantes, pues para que también se puedan permanecer así, serodiscordantes. Una vez que tú logras controlar la infección por VIH, que logras estar indetectable, recuerda que ya no es transmisible, y pues eso va a tener un impacto positivo en tu vivencia de las prácticas sexuales, ¿no? Si bien no es tu responsabilidad el placer de tu pareja, sí lo es el tuyo, y tu salud y tu adherencia al tratamiento pues es algo que en la mayoría de los casos pues tendrás que hacerte responsable, a menos que dependas del apoyo físico o emocional de alguien, ¿no? Pero así como también priorizas tu salud en torno al VIH, pues también la salud en torno a todas aquellas enfermedades que puedan estar relacionadas también a la sexualidad, en cuestión de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Aquellas disfunciones como lo puedan ser la anorgasmia, la dispareunia, etcétera. O sea, hay muchas otras enfermedades que poco se hablan, que poco son visibles por los profesionales de la salud, pero que si tú, en caso de tener alguna, te acercas a los profesionales indicados, como por ejemplo un sexólogo podría ser, pues bueno, te van a también apoyar y ayudar
a la vivencia del placer. Y sobre todo, y ya para terminar, me gustaría mencionar una frase de Betty Friedan que dice: ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando el suelo de la cocina. Ninguna mujer va a tener un orgasmo atendiendo primero las cuestiones del hogar. Regresar a tu cuerpo, disfrutarlo, dejar de estar en pelea con él, dejar de querer pertenecer a ciertos estereotipos o estándares de belleza, va a apoyarte mucho a poder reconectar con tu placer, con tu sexualidad. Tu cuerpo es perfecto así como es. No tiene por qué obedecer a ningún estándar de belleza que esté en vogue en estos tiempos, ¿no? Hasta para cuestiones de estética, pues hay privilegios. Sabemos que hay personas que pueden tener los privilegios de modificar su cuerpo, de tener acceso a una alimentación adecuada, ¿no? También hay personas que hay disciplina y que hay cuidado, pero más allá de si está bien o está mal, lo importante aquí, y que es importante que lo sepas, tu cuerpo es el vehículo para que tú puedas vivir tu sexualidad, para que tú puedas percibir y sentir el placer. Sin cuerpo no hay sexualidad. Entonces, si tú estás en una lucha constante sobre tu cuerpo y su apariencia, pues va a tener un impacto negativo en tu vivencia del placer sexual. Entonces, pues por mi parte sería todo. Agradezco que estés presente en esta charla. Espero que haya contribuido. Me parece un día muy adecuado para hablar del tema, porque como te decía anteriormente, apropiarte de tu sexualidad y apropiarte de tu placer es un acto revolucionario. Entonces, qué mejor manera de que una mujer haga valer sus derechos que apropiándose de su placer. Por el tiempo, pues ya no nos da la opción para poder responder el chat en línea, pero si tienes alguna duda, si quieres más